Bienvenidos de nuevo a su rincón de intrigas y telenovelas turcas. Estoy que no quepo de la emoción. Hoy nos embarcamos en una travesía que promete ser más emocionante que el final de temporada de Yasak Elma. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para sumergirse en el océano de los rumores. Prepárense porque el vídeo de hoy es explosivo. Vamos a adentrarnos en los laberintos de la farándula otomana, en los pasillos donde los secretos susurran y las miradas dicen más que 1000 palabras. Y no estoy exagerando ni un poquito. Hoy, la lupa estará enfocada en una posible, mejor dicho, una búsqueda. Sí, una búsqueda que podría redefinir el concepto de destino en el mundo del espectáculo. ¿De quién hablo?, se preguntarán. Pues nada más y nada menos que de nuestra querida Demet Özdemir. Y no la estamos buscando porque se nos perdió en un centro comercial. La pregunta que nos quema por dentro es, ¿está Demet buscando con cada célula de su ser a Can Yaman? Sí, lo dije. Can Yaman. Ese hombre que nos robó el aliento en Erkencikus y que convirtió el café de la mañana en una promesa de romance eterno. Pero, ojo. No nos dejemos llevar por la marea de la pasión desenfrenada. Antes de que empecemos a construir teorías conspirativas dignas de un guión de Netflix, hagamos un pequeño juramento. Vamos a analizar con la cabeza fría, aunque el corazón siga latiendo a 1000 por hora, cada detalle, cada publicación, cada susurro que pueda darnos una pista sobre esta posible búsqueda. Hay mensajes ocultos en el Instagram de Demet. ¿Señales subliminales camufladas entre fotos de paisajes y cenas elegantes? ¿O estamos simplemente proyectando nuestros sueños de fans obsesionados en una realidad que podría ser mucho más prosaica? Antes de que nos sumerjamos en este mar de posibilidades, una pequeña petición. Si este canal es su oasis de chismes, teorías y análisis de telenovelas turcas, no olviden suscribirse. Denle clic a la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque aquí, la información fluye más rápido que el té turco en una tarde de verano. Y ahora sí, agárrense fuerte, porque vamos a sumergirnos. *** Demet Özdemir y Can Yaman, una historia que trascendió la pantalla ***. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al pronunciarse juntos evocan suspiros, recuerdos de escenas románticas que nos hicieron creer en el amor a primera vista y, por supuesto, un universo de especulaciones digno de un tratado de filosofía moderna. Su química en Erkencikus fue algo innegable, una fuerza de la naturaleza que arrasó con todo a su paso. No fue solo actuación, no fue solo un guión bien escrito. Fue algo más, algo que trascendió la pantalla y nos hizo creer, aunque fuera por un momento, que el amor verdadero existía, que el destino era algo más que una palabra bonita y que todas esas cosas cursis que nos encantan eran en realidad posibles. Pero como en toda buena telenovela, la realidad se encargó de ponerle un poco de drama a la historia. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Fue amor real, un flechazo digno de un poema de Neruda? ¿Fue una estrategia de marketing brillante, un truco publicitario que les permitió alcanzar la cima del éxito? ¿O fue una mezcla de ambas cosas, una combinación explosiva de sentimientos genuinos y ambiciones profesionales? Después del torbellino mediático que fue Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can, con la determinación de un guerrero otomano, se fue a conquistar Italia, donde se convirtió en una superestrella aún más grande, un ícono de la moda y un símbolo de la masculinidad turca. Demet, por su parte, continuó trabajando incansablemente en Turquía, protagonizando otras series exitosas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y luego, como un giro inesperado en el guión, Demet se casó. Sí, damas y caballeros, nuestra querida Sanem encontró el amor, o eso creíamos, en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Una boda de ensueño, digna de una revista de alta sociedad, con alfombra roja, celebridades por doquier, vestidos espectaculares y, bueno, un matrimonio que, lamentablemente, no duró lo que esperábamos. ***, el divorcio y el regreso de los rumores ***. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde los rumores empiezan a tomar forma y donde nuestras teorías conspirativas comienzan a florecer. Porque desde el anuncio de la separación de Demet y Oğuzhan, los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Can han resurgido con una fuerza que ni el mismísimo Tufan de Karaparask podría haber previsto. Y por supuesto nosotros, los fans incondicionales, estamos alimentando esas teorías con cada like, cada comentario, cada mirada que se cruzan en las redes sociales.
Ahora hablemos de ese título que les prometí al principio, Demet busca a Khan, ¿dónde estás? Es provocador, lo admito. Pero, ¿de dónde sale esta idea? Bueno, en realidad, no hay ninguna evidencia directa ni una prueba irrefutable de que Demet esté buscando a Khan en el sentido literal de la palabra. No hay comunicados de prensa, no hay declaraciones oficiales, no hay detectives privados siguiendo los pasos del actor, al menos, no que sepamos. Pero sí hay una serie de factores, de indicios sutiles, que han llevado a muchos a creer que, quizás, en lo más profundo de su corazón, Demet no ha olvidado a Khan. Asterisco asterisco los factores clave, nostalgia, redes sociales y mensajes ocultos asterisco asterisco. El primer factor, y quizás el más obvio, es la nostalgia. Los fans de Erkencikus seguimos enamorados de la pareja que formaban Khan y Sanem. Seguimos viendo sus escenas una y otra vez, comentando sus fotos antiguas, compartiendo vídeos con sus momentos más románticos y pidiendo a gritos una segunda temporada que, seamos honestos, probablemente nunca llegará. Y por supuesto proyectamos nuestros deseos y fantasías en ellos. Queremos creer que a pesar del tiempo, la distancia y las circunstancias, el amor sigue vivo, que la llama que encendieron en la pantalla sigue ardiendo en sus corazones. El segundo factor, y uno de los más importantes en la era digital, son las redes sociales. Demet y Khan son muy activos en Instagram, donde comparten fotos de sus proyectos, momentos de su vida personal y mensajes para sus fans. Y como buenos detectives de la farándula, analizamos cada una de sus publicaciones al milímetro, buscando pistas, señales y significados ocultos. Un simple me gusta a una foto antigua, un comentario con un emoji sospechoso, una canción con una letra particularmente significativa, todo, absolutamente todo, es interpretado como una posible señal de que algo está pasando entre ellos. Y aquí es donde entra en juego la parte más divertida y emocionante, la búsqueda de mensajes ocultos. Los fans, mis queridos chismosos, somos expertos en encontrar significados donde quizás no los hay, en ver conexiones donde quizás solo hay coincidencias y en interpretar cada detalle como una confirmación de nuestras teorías más descabelladas. Analizamos cada elemento de las publicaciones de Demet, desde el color de su ropa hasta el paisaje que aparece en el fondo de sus fotos, en busca de pistas que nos revelen sus verdaderos sentimientos hacia Khan. Y a veces encontramos cosas que nos hacen pensar que quizás, si hay algo más, que la historia no ha terminado y que el final feliz que tanto anhelamos podría estar más cerca de lo que imaginamos. Asterisco asterisco el collar del pájaro y las canciones de amor perdido asterisco asterisco. Por ejemplo, hace poco Demet publicó una foto en la que aparecía luciendo un collar con un dije de pájaro. Inmediatamente los fans lo interpretaron como una referencia a Erkencikus, pájaro madrugador, la serie que la catapultó a la fama y donde conoció a Khan. ¿Era una simple coincidencia, una elección de vestuario sin mayor importancia? ¿O era un guiño sutil, un mensaje en clave dirigido a Khan y a los fans de la serie, una forma de recordar su pasado juntos y de mantener viva la esperanza de un futuro en común? Otro ejemplo, Demet suele compartir canciones en sus historias de Instagram, y algunas de esas canciones tienen letras que hablan de amor perdido, de segundas oportunidades, de recordar el pasado y de la posibilidad de reencontrarse con alguien especial. ¿Está Demet intentando decirnos algo a través de la música? ¿Está enviando un mensaje a Khan, utilizando las letras de las canciones como un código secreto para expresar sus sentimientos? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, teorías basadas en interpretaciones subjetivas y en nuestros propios deseos. No hay forma de saber con certeza qué está pasando realmente en la vida de Demet Özdemir, qué siente en su corazón y cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero eso no impide que sigamos teorizando, que sigamos soñando y que sigamos alimentando la esperanza de una posible reconciliación. Porque en el fondo todos amamos una buena historia de amor, una historia que nos haga creer en el destino, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de un final feliz. Asterisco asterisco el marketing y la fantasía colectiva asterisco asterisco. Además, no podemos ignorar la posibilidad de que todo esto sea, en parte, una estrategia de marketing. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Khan generan un enorme interés mediático, un torbellino de noticias, artículos y comentarios que mantienen sus nombres en boca de todos. Y ese interés se traduce en más seguidores en redes sociales, más visitas a sus perfiles, más oportunidades laborales y, en definitiva, más dinero. En el mundo del espectáculo, la atención es una moneda de cambio muy valiosa, y mantener viva la llama de la especulación puede ser una forma muy efectiva de seguir siendo relevantes. Así que, ¿está Demet buscando a Khan?
Quizás no en el sentido literal de la palabra, quizás no está llamando a su puerta con un ramo de flores y una declaración de amor apasionada. Pero quizás en su corazón todavía haya un espacio reservado para C. Anne, un rincón donde los recuerdos de su romance en la pantalla siguen vivos y donde la esperanza de un futuro juntos sigue latiendo. Quizás en sus pensamientos a veces se pregunta dónde está Can, qué está haciendo, si también la recuerda y si el destino tiene planes para ellos. Y quizás simplemente todo esto sea una fantasía colectiva, una ilusión creada por los fans de Erkencicus, que nos negamos a aceptar que la historia ha terminado. Quizás estamos viendo lo que queremos ver, interpretando señales donde no las hay y creando una historia de amor que solo existe en nuestra imaginación. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente hay algo más? ¿Y si Demet y Can están destinados a estar juntos, a pesar del tiempo, la distancia y las circunstancias? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos analizando sus publicaciones en redes sociales, seguiremos buscando mensajes ocultos, seguiremos alimentando los rumores y, sobre todo, seguiremos soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos tiene a todos enganchados. En resumen, hemos explorado la idea de si Demet Özdemir podría estar buscando a Can Yaman, analizando los rumores, las especulaciones y los posibles mensajes ocultos en sus publicaciones en redes sociales. Hemos visto cómo la nostalgia, los deseos de los fans y las estrategias de marketing pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay evidencia directa de una búsqueda activa, la posibilidad de una conexión persistente entre Demet y Can sigue viva en la mente de muchos. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis teorías y mis chismes favoritos con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet está buscando a Can? ¿Creen que hay mensajes ocultos en sus publicaciones? ¿O creen que todo esto es una simple fantasía de los fans? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle a la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes, teorías y análisis de las telenovelas turcas que tanto amamos. Hasta la próxima. Y que la farándula los acompañe.